Ok, pues vamos a comenzar hablando sobre el proceso de solicitud y un poco sobre seguro en relación a FEMA. Vamos a comenzar primero dando un overview general del proceso de solicitud con FEMA. Entonces, si nos sobra tiempo, podemos ir más en detalle paso por paso sobre lo que van a ver en cada pantalla importante cuando estén en ese proceso de solicitud. ¿Suena bien? Ok. Ok. Vamos entonces a comenzar con las solicitudes de FEMA. Vamos a ver un poco sobre la descripción general, como mencioné. Es importante entender que la asistencia de FEMA está diseñada para que los hogares vuelvan a estar en condiciones seguras, sanitarias y funcionales. Y esto es un lema que utiliza FEMA mucho para cualquier reclamo. El hogar debe estar seguro, sanitario y funcional. Es decir, que el exterior esté estructuralmente sólido. Esto incluye las puertas, el techo, las ventanas, que las áreas habitables del interior sean estructuralmente sólidas. Eso incluye el techo y los pisos, los sistemas de electricidad, de gas, de plomería y los sépticos funcionan correctamente y el hogar es capaz de operar para su propósito previsto. Es importante notar esto porque la asistencia de FEMA no cubre el costo de lo que sería una remodelación completa del hogar, sino que lo que va a hacer es que el hogar regrese a ser seguro, sanitario y funcional. El proceso de solicitud con FEMA, antes de solicitar a FEMA, si el sobreviviente tiene algún seguro de propiedad, debería de comunicarse con el proveedor de seguro, informar los daños y luego registrarse con FEMA. ¿Por qué? Porque en el proceso de solicitud de FEMA, FEMA le va a preguntar si tiene seguro, si ha solicitado el seguro. Entonces, aunque sea un seguro del hogar, ya sea si la persona es inquilino o no, pues sí, si la persona tiene seguro, lo tiene que reportar con FEMA. Entonces, luego que se haga la solicitud, depende, ¿verdad?, de cómo FEMA evalúe. FEMA le enviará un inspector o puede ser que haga la inspección remota o en persona, depende de cómo se llegue esa solicitud. Y el inspector o le llamará para asistir en persona o por inspección remota y le va a hacer una serie de preguntas para determinar el daño y su adjudicación. Es importante ser minucioso, ya sea en persona o cuando el inspector vaya al hogar y se le diga, mire, estos son los daños, o si no es de estructura del hogar, pero si son de propiedad personal, pues enseñarle, mira, tuvimos que desechar del mueble, desechar, se nos dañó los enseres eléctricos y es bien importante notar por qué, si en caso de ser propiedad personal, por qué se tuvo que desechar de ropa, de muebles. Y ahí es importante si fue que los muebles se llenaron de agua y luego creció moho, pues entonces notar eso. FEMA puede ser que una de las cosas que haga FEMA es, además de darle una cantidad, que lo vamos a hablar luego, FEMA también puede ser que le refiera a ser solicitado un préstamo bajo SBA o SBA, y es importante completar ese préstamo aunque no lo reciba. Es decir, que usted debe de solicitar al préstamo porque si usted no solicita el préstamo, el proceso con FEMA no puede continuar y hay veces que ese préstamo se le deniega y si se le deniega el préstamo, pues usted puede continuar con el proceso con FEMA sometiendo esa carta de denegación de SBA. Usted no está obligado a aceptar ese préstamo, pero FEMA utiliza eso para determinar que la persona sea elegible para ayuda adicional. Y vamos a hablar un poquito más de eso cuando veamos el proceso. Para registro es en disasterassistance.gov o llamando a FEMA.
Esto es bien importante. Hay una parte en el proceso de solicitud en el registro de FEMA que se le va a hacer la pregunta si tiene necesidades inmediatas. La persona debe responder sí o que desconoce a las preguntas sobre si su hogar ha sufrido daños. Porque muchas personas cuando están llenando la solicitud de FEMA y se le hace esa pregunta, ¿su hogar está seguro? La persona piensa, bueno, yo estoy viviendo aquí, tiene techo, así que está seguro. Pero no está seguro, porque si usted marca que el hogar está seguro, entonces FEMA le va a denegar la ayuda porque entiende que usted determinó que su hogar está seguro y que usted no necesita asistencia. Recuerde que el lema de FEMA es regresar el hogar a que sea seguro y funcional. Así que esto es algo que es bien importante enfatizar con las personas porque muchas personas se les deniega la ayuda porque ellos mismos marcaron en la solicitud que su hogar sí estaba seguro. Cuando tiene filtraciones, cuando se le dañó una puerta, cuando se le dañó una ventana. Entonces es bien importante decirle a las personas que si se le hace la pregunta, ¿su hogar está seguro? Que las personas respondan que sí o que desconoce. Pero no marcar no. Marcar no automáticamente es que usted está diciendo que su hogar está bien, no necesita asistencia. Exacto, si informa que puede vivir en su hogar, es posible que no reciba alguna forma de asistencia. Y esto ocurre mucho, ¿verdad? Con latinos que nosotros pensamos, ay, está bien, pues no está tan, las cosas no están tan mal, y entonces no llenan la solicitud como debería de ser. Ok, hay diferentes programas que se solicitan a FEMA. Está la asistencia para individuos y hogares y está asistencia para otras necesidades. Hay diferentes categorías. Lo que es daños y necesidades causados por desastres no cubiertos por el seguro, ahí tenemos hasta casi 37,000 dólares de ayuda. Y los programas para el programa para individuos y hogares, eso es asistencia de vivienda temporal, alquiler o vivienda temporal directa que la persona no pueda vivir en el hogar y se tenga que ir del hogar, pues necesita asistencia de vivienda temporal. O está la asistencia por reparación o reemplazo de una vivienda dañada. Pues hay que sellar el techo, hay que arreglar unos daños estructurales de la casa tiene daños de plomería, de electricidad por el desastre, pues entonces ya eso sería para el programa para individuos y hogares, bajo esas categorías. También hay otra categoría que es la asistencia para otras necesidades, y esa es para servicios médicos, dentales, funerarios, de cuidado de niños, transporte público, artículos de limpieza y otros artículos misceláneos. También está el dinero para reparación de reemplazo de propiedad personal, es decir, si la persona se le dañaron los muebles, se le dañó un enser, ropa, todo eso cae bajo propiedad personal, vehículo, si tuvo que gastar dinero en mudanza y almacenamiento, ¿verdad? Y aquí, importante enfatizar que cuando hablo de daños funerarios, o de gastos funerarios, disculpen, no es solamente el gasto funerario de si alguien en la familia, ¿verdad? Murió. No, es también si durante el desastre alguna tumba de algún familiar, pues se dañó, y entonces también se puede utilizar, se puede solicitar asistencia de FEMA para eso. Mónica, Ajá. antes de continuar, quiero clarificar que el máximo dinero que FEMA pueden dar por ese desastre es 41,000. 41,000, No, ok. 47,9. Ok, Ok, perfecto. gracias. Ok, ¿por qué vamos a hablar de los préstamos de SBA? Le explico porque
cuando usted solicita FEMA, FEMA le va a devolver una respuesta. Puede ser que o le apruebe una cantidad y le diga, mira, ok, determinamos su caso, usted se le va a aprobar, por ejemplo, $5,000 de reparación al hogar o $5,000 de propiedad personal. O puede ser que FEMA completamente le deniegue y le dé $0 porque determina que no hubo daños. O puede ser que FEMA ni le dé dinero ni le diga que no, sino que le difiera y le envíe a solicitar un préstamo con SBA. Y los préstamos son de a largo plazo y a bajo interés y son para reparar y reemplazar la residencia principal. Y ahí está hasta $200,000 dan. Reparar y reemplazar propiedad personal dañada, que sería hasta $40,000. Y si solicita y es rechazado por el SBA, puede ser elegible para la asistencia de otras necesidades o financiamiento de subvención adicional. Nosotros siempre enfatizamos que es bien importante si FEMA le refiere a solicitar a SBA que solicite, porque si no se solicita, el caso se queda en pausa y no puede pasar más nada. La persona tiene que solicitar al préstamo. Si el préstamo se le otorgan, usted decide si lo quiere aceptar o no, pero la mayoría de las veces, pues a la persona se le puede denegar el préstamo y una vez a la persona se le deniega el préstamo, entonces la persona puede regresar a donde FEMA y decirle a FEMA, mire, la entidad donde ustedes me mandaron a solicitar el préstamo, SBA, me denegaron el préstamo, así que estoy volviendo a solicitar con ustedes para que ustedes me ayuden. Y ahí pues FEMA reconsidera. Estos préstamos de desastre son para propietarios e inquilinos también, no solo para pequeñas empresas. Ok, aquí tenemos un poquito sobre ese proceso de asistencia de FEMA una vez usted reciba una carta de decisión. Una vez usted recibe una carta de decisión, si FEMA determina que usted es elegible, la carta incluirá información sobre los fondos que usted va a recibir, un cheque o transferencia a su cuenta bancaria. Y usted puede aceptar esa cantidad o apelar la cantidad. Siempre debemos de ver la carta de FEMA inicial como el comienzo de una conversación, porque eso es lo que FEMA le está diciendo a usted, mire, nosotros determinamos que usted es elegible para $6,000. Pues usted decide si quiere aceptar esa cantidad o apelar porque necesita más dinero de asistencia, o si FEMA le da una cantidad que usted está de acuerdo con, pues también lo puede aceptar. También puede ocurrir que FEMA le dice que necesita más información de usted y la carta le va a decir lo que debe de enviar. Muchas veces hay personas que son aprobadas a recibir asistencia de FEMA y nunca la reciben porque FEMA les envió una comunicación sobre un documento que les hacía falta, entonces esos fondos se quedan en pausa hasta que la persona envíe toda la documentación que hace falta. Ahora, si FEMA determina que usted no es elegible, la carta va a explicar el motivo y describirá el proceso de apelación. Y ahí usted va a someter una apelación que le comenté, que ya eso es otro proceso que podemos entonces hablar en otro momento. Si las personas con quien ustedes están trabajando reciben muchas denegaciones o bajas cantidades, pues podemos trabajar lo que es ayudarles a someter una apelación. Y siempre enfatizamos que obtener una carta de denegación inicial de FEMA, eso es bastante común. Es bastante común que FEMA deniegue a muchas personas y por eso es importante verlo como el inicio de una conversación con FEMA y que no es el final del camino, no tienen que aceptar esa denegación porque apelar es un derecho. Esto está en inglés, pero es una guía de todo lo que he hablado y resumido en términos de cómo sería el proceso
Con FEMA, luego de registrarse, entonces usted se registra, FEMA le envía a un inspector a la propiedad, generalmente dentro de 10 días. Entonces luego FEMA evalúa su caso. Una vez este inspector somete su evaluación, FEMA evalúa el caso. Vamos a pasar aquí un momento con el proceso del inspector. Es bien importante que en el registro las personas pongan la información de contacto adecuada y dónde el inspector les puede conseguir para coordinar esa inspección. Porque también ocurre que si el inspector ha intentado 3 veces comunicarse con la persona y la persona no contesta, FEMA, el inspector puede solicitar que se le cancele la solicitud a la persona por la persona no responder y no estar atento para que FEMA entonces el inspector vaya a hacer la inspección. Una vez se hace la inspección, se evalúa el caso, usted recibe una decisión, una carta de decisión sobre la asistencia o se le refiere al préstamo, como ya hablamos del proceso del préstamo, donde usted solicita, bien similar a FEMA, el SBA, que son las personas del préstamo, revisan el caso y le dan una decisión. Vamos a suponer que entonces usted recibe una decisión de FEMA y usted es elegible, o si usted es no elegible, pues entonces usted somete la apelación. Y entonces lo mismo ocurre con SBA. Si usted es elegible, pues usted decide si quiere aceptar ese préstamo o no. Y si no, pues entonces usted puede volver a solicitar a FEMA y pedirle que evalúen sus necesidades y sus daños porque usted fue denegado por SBA. Pero también al usted solicitar SBA, FEMA también le puede considerar para otras necesidades, otra asistencia de otras necesidades. Es bien importante no olvidar tomar nota de todas las conversaciones con FEMA. Les voy a ser bien honesta. A veces el proceso es frustrante porque un representante dice una cosa, un representante dice otro, no, que si me falta esto. Es bien importante uno documentar, uno tiene que ser como su propio abogado cuando uno navega las situaciones con esta agencia y uno documentar todo tipo de conversación, con quién habló, cuándo fue, de qué hablaron, y un registro de todo lo que de que FEMA le haya solicitado y cómo usted hizo el seguimiento, ¿no? Yo envié este documento que FEMA me envió a través de su sistema de fax, o yo lo envié al subir este documento en mi cuenta con disasterassistance.gov, guardar copia adicional de todos los documentos. Y usted también puede solicitar su archivo a FEMA. Usted puede llamar a FEMA y solicitar que le entreguen su archivo de todas las cosas que usted ha entregado para usted también ver todo lo que ellos han evaluado y cómo tomaron su decisión. Ok, antes de seguir el proceso de entonces ver paso por paso cómo sería el registro con FEMA, ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario? Déjenme ver aquí. Oh, ¿alguna duda, comentario? Yo tengo una pregunta, Mónica. Ajá. ¿Qué pasa si viene como un inspector y no te dicen en tiempo que van a venir, right? Nomás llegan y no estás porque no sabías que iban a venir. ¿Eso también cuenta para esos 3 veces? Ok, esto va a depender del inspector. Estoy siendo honesta con estos procesos. Hay veces, lo comento porque tuve una persona que FEMA le llamó y la persona no contestó. Entonces, esa inspector solicitó que se le cancelara la solicitud de esa persona y eso fue un asunto que tuvimos que trabajar. Por eso es bien importante que las personas estén pendientes y que también si la persona tiene duda, vamos a suponer que ha pasado mucho tiempo y que la persona todavía no se le ha llamado. La persona dice, wow, yo solicité hace un tiempo con FEMA
y no he recibido respuesta, no he venido ningún inspector, pues es importante que llamen a FEMA Okay. y pidan el estatus de su caso. ¿Qué está pasando con mi caso? Y entonces la persona tiene que dar la información que puso en la solicitud. Y aquí voy a mencionarles algo que me pasó importante. Para FEMA darle información a un sobreviviente, le va a pedir la información exacta que esa persona puso en la solicitud. Y si la persona no tiene esa información, no le puede dar estatus. Me pasó con una persona que dieron un número de teléfono que tenían en ese momento. Entonces, después cambiaron número de teléfono y la persona cuando estábamos llamando, yo le decía, mira, me están pidiendo el número de teléfono y la persona se le había olvidado el número de teléfono porque cambió a un número de teléfono. Y tenía que ser el número de teléfono que estaba en el registro que puso FEMA. Y ahí se trancó el caso y la persona no pudo acceder a información más sobre su caso. Por eso es que le decimos a las personas que tienen que documentar todo. Al final de la solicitud con FEMA, ya sea en línea o física, en línea usted puede bajar su solicitud y mantenerla con usted para usted tener el archivo de todo lo que usted solicitó con FEMA. Pero también usted puede también pedir que FEMA le envíe por correo su solicitud y usted tenerla. Okay. Gracias. Y en ese caso, en el caso de que usted llame en el caso de que un inspector le cancele la solicitud porque no pudo estar pendiente, la persona puede enviar una carta a FEMA explicando la razón o simplemente diciendo, mira, a mí nunca recibí llamada. Y la persona puede pedir que se le reinstale la solicitud. Pero si la persona no hace ese request, FEMA no lo va a hacer por ella. Okay. Gracias. Sí. ¿Puedo hablar un poco más sobre el inspector? Sí. Y como todos pueden mirar, yo no hablo muy bien español, entonces yo voy a hablar en inglés y Mónica pueden traducir. So with an inspector, they might not spend a lot of time at your house, and they might do a very bad job at assessing the damage. I'll let you translate that. Sí, los inspectores, honestamente, lo estábamos hablando, creo que de los inspectores, puede ser que no hagan el mejor trabajo de inspección, puede ser que lleguen a la casa y no pasen ni mucho tiempo ahí y ya tomen una determinación. So it is very important for you to be your own best advocate. Take down notes, note this, like Monica has already stated, and appeal. If you don't remember anything else about this presentation, we want you to remember that you can and should appeal any decision you do not understand or you do not agree with. Sí, es bien importante documentarlo todo y si hay algo que ustedes se deben llevar de esta presentación es que deben de apelar. Apelar es un derecho independientemente de la decisión. Si usted no está satisfecho con esa decisión, usted puede apelar esa decisión. Veo una mano alzada aquí, Vicky. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, tengo varias preguntas y perdón, me estoy poniendo en los zapatos de la persona que aplica, de la persona que ayuda en el proceso y cómo nosotros como educadores comunitarios podemos apoyar. Yo soy sobreviviente de 2 inundaciones y también sobreviviente de los incendios, bueno, participante caminando con las familias en los fuegos de Napa y colaboramos mucho con FEMA también. Pero tengo varias preguntas. ¿Qué tipo de seguro debe de tener para mostrar cuando llena su aplicación? Porque hay seguros que son muy específicos con sus cláusulas, con sus pólizas. ¿Qué es exactamente lo que la persona debe de proveer? ¿Y qué si no tiene un seguro que proveer? ¿Qué si no es dueño? ¿Y qué si no es dueño de casa? Tengo muchas preguntas, lo siento, pero adelante. Sí, no gracias. se preocupe, vamos por paso. La primera de los seguros depende de la situación. Hay situaciones en donde vamos a suponer,
aquí en Puerto Rico, cuando vino el huracán María, FEMA le dio a muchos puertorriqueños ayuda y les dijo, te voy a dar esta ayuda, pero también esta ayuda está condicionada a que usted saque un seguro de inundaciones. Entonces, ahora cuando ocurrió el huracán Fiona, si esa persona no sacó seguro, como le dijo FEMA, para ese huracán anterior, entonces FEMA lo más seguro le deniega la ayuda para el próximo desastre, porque ya se le dijo que tenía que sacar un seguro. Eso es en una parte, pero vamos a suponer que la persona, esta es la primera vez solicitando a FEMA o nunca ha tenido ese asunto que FEMA le ha dicho que saque un seguro. La persona va a poner el seguro que tenga. FEMA solamente requiere que la persona tenga un seguro específico si es que se le otorgó una asistencia y entonces se le pidió que sacara un seguro. Ahí FEMA le va a dar las especificaciones de qué seguro tiene que sacar la persona. Pero si la persona está solicitando y a su conocimiento FEMA nunca le ha dicho que saque un seguro, pues en la sección donde la persona pone los seguros que tiene, la persona va a poner ahí el seguro que tenga. Lo importante que va a hacer esto es que FEMA le va a solicitar a esa persona que primero solicite con su seguro la asistencia y la persona tiene que solicitar con su seguro la asistencia. Si el seguro le deniega a la persona asistencia, pues entonces la persona vuelve a donde FEMA con esa carta de denegación del seguro a decirle a FEMA, mire, mi seguro me denegó la ayuda, así que estoy solicitándole a ustedes que me ayuden. La otra que puede pasar es que el seguro le apruebe una cantidad a la persona, pero que la cantidad no sea suficiente para la recuperación de la persona. Y ahí, como quiera, la persona tiene que enseñarle a FEMA, mire, mi seguro me aprobó esta cantidad, pero yo necesito esta otra cantidad porque perdí mis muebles, mi nevera, mi estufa, o porque esta cantidad no es suficiente para yo sellar mi techo, ¿verdad? Pues entonces ahí también aplicaría. La otra pregunta era sobre si la persona es ocupante, no es inquilino. Okay. Hay muchas maneras de probar que la persona ocupa la propiedad. Si la persona ocupa la propiedad y no es inquilino dueño, puede solicitar asistencia. E incluso, si la persona es un inmigrante, debe de poner, porque hay la solicitud de FEMA, una de las primeras preguntas que le pide es un seguro social. La persona puede solicitar asistencia de FEMA bajo su hijo, bajo el seguro social de su hijo, ¿verdad? En términos de si la persona es ocupante, pues ahí la persona tiene que probar un documento de que ocupa la propiedad. Hay diferentes maneras de hacer eso. Y esto va a depender del tipo de ayuda que la persona esté solicitando. Porque si la persona está solicitando reparaciones al hogar y la persona ocupa la propiedad, no es dueño de la propiedad, eso ahí no le van a dar asistencia. Porque eso tiene que solicitarlo el dueño. Pero si la persona está solicitando para propiedad personal, es decir, que se le dañó, se inundó la casa, se dañaron los muebles, los enseres, el electronics, todo eso, la persona puede probar diferentes maneras que es ocupante, con una factura de agua, luz, internet, o también con algún recibo de algún pago que haya dado. Si la persona ha pagado reparaciones al hogar, con esos recibos puede probar que es ocupante. Otra que hemos hecho es que la persona demuestre un estado de banco con la dirección de la propiedad y su nombre. Otra que no sé si la harían allá, pero aquí en Puerto Rico, por ejemplo, el municipio se encargó de hacer certificaciones a personas que llevan por mucho tiempo viviendo en esa área, pero no tienen ni título de propiedad, ni ningún documento para probar que son dueños o que han vivido ahí mucho tiempo. Pues el municipio
les proveyó una certificación certificando que ellos, el municipio, el gobierno local, aprueba que esta persona ocupa esta propiedad y vive aquí. Así que hay diferentes documentos. La más fácil de adquirir para mí son factura de agua o luz, talonario, si la persona tiene un talonario de su trabajo que dice la dirección y el nombre, ese tipo de documentos, documentos oficiales, si la persona recibe también aquí lo que ustedes serían para, no sé, food stamps, por ejemplo, esa carta con la dirección y el nombre de la persona prueba que esa persona ocupa esa propiedad. Gracias. Claro que sí. Veo otra pregunta por aquí. Sí, yo tengo... Yo tengo una pregunta, Mónica. Si por ejemplo aplican para el 16, que para la fecha límite, pero ellos no reciben la carta de negación hasta después, ¿cuánto tiempo tienen para hacer esa apelación? Técnicamente tienen 90 días, pero si la persona lo hace después de los 90 días, la persona siempre puede someter la apelación y decir, no sometí la apelación dentro de los 90 días porque no conocía de, por ejemplo, ahora fue que conocí a Vicky Ávila de nuestra casa y ella me está asistiendo en mi apelación y por eso es que estoy solicitando luego de los 90 días. Así que la persona lo que tiene que hacer es escribir una justificación y la justificación casi siempre puede ser que no tenía los recursos para que le asistieran con una apelación y ahora con tal organización o tal líder comunitario le está ayudando, así que pues ahora es que está solicitando. El periodo luego de que se declara desastre natural es 1 año y medio. Así que técnicamente la persona tiene hasta 1 año y medio para solicitar la apelación, pero es dentro de los 90 días y si se pasó de los 90 días, pues tiene que explicar por qué. Es 60 días. Y 60. Ya, sí. Y FEMA tienes 90 days to respond. Okay. So the survivor has 60 days, FEMA has 90 days. FEMA tiene 90 días para responderle a la persona y 60 días, disculpen, 60 días para la apelación. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Bueno, las experiencias son diferentes por todos lados y definitivamente muchas gracias por estar con nosotros hoy. A ustedes compañeros de Puerto Rico que sé que sufrieron una gran tragedia, ¿verdad? Hace aproximadamente como 5 años aquí hubieron unos incendios en el este de la bahía que afectaron a muchas personas. Las personas que tenían aseguranza en sus casas y pues con el aporte de FEMA. Pero aquí tenemos personas que son transeúntes, que quiere decir que son personas que trabajan en el campo, que sus hijos pueden ser indocumentados y que las familias totalmente son indocumentadas, no tienen un seguro social, no tienen absolutamente nada. En esos tiempos tuvimos que buscar otros recursos como la Cruz Roja y otras organizaciones en el este de la bahía que son non-profits que les ayudaron. Hubieron varias apelaciones para FEMA para que les ayudaran porque estas personas eran transeúntes y hay personas también que están en el proceso de obtener sus documentos o personas que han cruzado la frontera con un permiso. Todo este grupo de personas no califican para FEMA porque si uno pide ayuda, cualquier ayuda del estado, del condado o federal, no puede porque está en proceso de hacer sus documentos. Y muchos de nosotros estamos en ese proceso también. ¿Nos podrían explicar o extender un poco más si las personas ahora que están en el proceso de arreglar sus documentos legales o están con un permiso de trabajo, califican para FEMA? Porque hace 5 años no calificaban. Ni los hijos, ni nadie de la casa
porque entonces era una carga para el gobierno. Ujú. Y entre las cargas para el gobierno, uno no puede calificar para eso. Esa era mi pregunta. Gracias. Ok, vamos a verificar con Claire porque ya sabe más de este tema. Claire, in the case where the family doesn't have a child that has a social security number because they are all without the social security number, but they're in the process of getting their paperwork together, or they have a worker's permit, but they may not have all the other documents. Would FEMA extend the time while they get their documents together? Boa pergunta. Normally, FEMA needs a social security number. Even if you have a worker's visa, they say no, but give us time to find out and we will reach out to Rise and Thrive and everyone else here and give you that answer. But we'll give you that answer probably Monday or Tuesday, if that's okay. Ok, sí, vamos a verificar entonces, vamos a verificar qué sería en esos casos, porque por ahora nuestra instrucción es que si es un niño que tiene un seguro social, pues se pone el seguro social del niño, y así es que se trabajaría el asunto, pero vamos a ver si hay algún cambio en esa política y entonces le dejamos saber. Ok, entonces hay otro seguimiento, esta otra pregunta que va encima que tal vez me pueden averiguar. Las personas que no tienen hogar, que viven en sus carros o que viven en las calles, la pérdida del carro como un hogar se puede beneficiarse o puede aplicar para FEMA, porque, o sea, no tengo una dirección, no tengo dónde vivir, pero estoy viviendo en mi carro afuera, y esto pasa mucho aquí, especialmente en el condado de San Mateo, donde estamos nosotros, que las personas con hijos y que son documentadas están viviendo en sus carros y pues se han inundado muchos de esos lugares. No estamos hablando de casas móviles, pero estamos hablando de personas que carros. viven en las calles en sus carros o que viven en la calle, que han perdido todo lo que tienen, pues. FEMA in that case, again, will only assist if we can prove that there is a minor child that was born in the United States and has a social security number, or if anyone in the community is an asylum seeker or refugee whose deportation is being withheld. In this case, we really need to rely on community nonprofits and other organizations that are providing assistance. Because FEMA will likely not even assist with rental assistance and things like that unless there's a social security number. But again, we will find out. Monica, I'll let you translate that. Claire, no, I got it. So just expanding the question because probably you didn't get it. I'm talking about people who are on house who live in their cars. Who have a social qualify. security number. Who do have a social security number? Yes, apply to FEMA. Si tú tienes un social security number. Yes, but I Apply think to FEMA. what he also means is like, if the person can't give an address because their address is their car. So then what address would they put in the application because they're homeless? So they would be requiring the assistance of like, they lost their vehicle, but their vehicle is their home, so they don't have an address to put down. And they've never had an address before? No, si nunca han tenido una dirección. Sí, esa es la pregunta. Probablemente sí, pero han sido evacuados de sus casas. Even they cannot afford to pay the house, or they can, they're being like evicted from the houses. We have community members here who are living the car for the last 6 months, probably more than that, to a year. There are not, I don't say chronic homeless, but rental in the
Bay Area is really expensive. So Yes, to it pay for is. rent and, to pay for deposit and first month and last month is a large amount. So we have community members who have been spending their time, and nuestra casa, and Vicky can attest to that because we have quite a few in East Palo Alto, and we have quite a few through the peninsula. Mhm. So I'm talking about people who have parked the cars and they get water in the cars, who are sleeping in the cars. But my last address probably was like about a year ago. Yeah, unfortunately, and we face the same problem with even, any type of homeless individual, because they do not have an address, FEMA will likely not provide assistance because FEMA needs to know what that damaged address is. So if there is anyone who is homeless, unfortunately, it is very likely that FEMA will not provide any assistance. Sí, el camino a FEMA, el camino de recuperación para estas personas desafortunadamente no puede ser con FEMA. And I'm very sorry to have to say that. That's very hard thing. Ujú. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo, esa era mi pregunta. Gracias, Julio, porque diste en el punto exacto. Las familias que vienen a nosotros con tantas preocupaciones presentan todas estas características que acaba de mencionar Julio. Y todavía agregando muchísimo más, los procesos son muy burocráticos, muy burocráticos, en los cuales nuestra comunidad no está preparada para seguir. Esa es la razón por la que estamos aquí preparándonos para poder ayudarles. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ustedes reciben una aplicación FEMA? Reciben una aplicación donde la persona está desesperada y está aplicando en todos lados, pero ya ha aplicado para la Cruz Roja, ya ha aplicado en su propia ciudad, porque por ejemplo en East Palo Alto, Redwood City, tenemos teléfonos específicos a donde les pueden ayudar en casos de emergencia. No sé si los conecten con FEMA, no sé, pero es un recurso que nuestra comunidad está siguiendo, la Cruz Roja, el Ejército y las llamadas Core Agencies, que son ayuda de emergencia. Cuando vienen por lo menos a Core Agencies, a las de ayuda de emergencia, inmediatamente les dicen, si usted está aplicando para algo más, no puede calificar con nosotros. Hay mucho desaliento y no sé si algo puede hacerse con FEMA en términos de Social Security Number, con el IT Number, algo por el estilo, porque emergencia es emergencia. Derecho humano es más allá que requisitos que se tengan que cubrir de forma legal o ilegal. No sé cómo puedan ustedes, si tienen alguna cláusula específica de cómo ayudar a estas familias con estas características. Bueno, yo sí puedo comentar. Nosotros, a veces la gente confunde, nosotros no trabajamos con FEMA, somos organización aparte. Pero nosotros sí como departamento queremos impactar en la política pública, ¿verdad?, de manejo de desastre, y actualmente nuestro departamento está creando un documento con todos los problemas que estamos viendo con FEMA. Este es uno que también podemos añadir a ese documento. Y llevamos un tiempo documentando muchos asuntos que estamos viendo de discriminación o de procesos irregulares. Y nuestro objetivo es poder tener bastante data para sustentar cuando hacemos reclamos y tratamos de entonces impactar en diferentes maneras en política pública. Pero ya esto es un proceso más largo, que no tenemos ya una solución inmediata, pero sí estamos conscientes de que trabajamos muchos desastres y siempre vemos no unos errores, como digo yo, unos horrores de FEMA, y vamos documentándolos y nuestra esperanza, ¿verdad? Y lo que nos queremos mover y accionar es a tener todo un itinerario y documentar todo lo que está ocurriendo en términos de manejo de desastres para nosotros poder entonces ver cómo manejamos e impactamos política pública de esa manera. Así que gracias por traerlo, porque es algo que también estamos trabajando como meta ya más a largo plazo en el departamento. Gracias.
Otra pregunta, ¿cuál es la estructura de FEMA? O sea, ¿bajo quiénes están FEMA y quiénes, o sea, yo sé que están bajo el presidente, el Congreso y todo, pero ¿hay otra agencia que esté encima de FEMA o son ellos independientes como agencia? Sí, ellos son la agencia de manejo de desastres, son una agencia federal. Y por eso es que nosotros le enfatizamos a los contribuyentes que deben de apelar, porque como son una agencia federal, están en vez de fundada, ¿verdad? Financiada por las contribuciones del pueblo. Entonces, por ende, es que apelar es un derecho. Así que FEMA recibe su presupuesto que ha asignado ya, ¿verdad? Claire, I think you can speak more about this, about how FEMA receives like their funding. And if there's an agency that is bigger than them or holds them accountable. Yeah, so FEMA is a federal agency and Congress is the one who controls FEMA. However, every single person in the United States who pays taxes contributes to the funds that go to survivors. I personally want my taxes to go to survivors. I want to make sure that survivors receive their maximum amount of money to recover. I'll let you translate that really quick. Sí, I think I had said that, pero Oh, sí. Okay, sí. okay, perfect. So, there is no other organization with the government that you can appeal to outside of FEMA. When you're appealing, you appeal to FEMA. FEMA has partnered with the Small Business Administration to provide a loan if you have the ability to take out a loan, but there are very few people who do have that availability who actually need FEMA assistance. Mhm. And yes, like Anna said inside the chat, it's also a part of Homeland Security. However, I want to make it very clear, very, very clear. ICE is not allowed to look at any application. This is very important. ICE is not allowed to look at any application. If they do, as long as you have written out the application truthfully, you have the ability to go to an attorney and remain protected. Sí. En este caso, sí, ICE no tiene acceso a nada de las solicitudes de la familia en FEMA, y de hacerlo estarían incurriendo en un delito legal y ahí tuviéramos que entonces navegarlo con un abogado. And then one more thing. It takes a community up to 8 years to recover. So after FEMA leaves, you have housing and urban development who can provide funds to the community. Now, this is another reason we want as many people as possible to apply to FEMA and appeal FEMA for additional monies if you do not agree with the amount of money you originally received from FEMA, because housing and urban development will provide money to the community to continue helping in the recovery based on how much money FEMA has provided. Sí, eso es bien importante, especialmente para organizadores comunitarios, entender que es bien importante incentivar a las personas no solo a solicitar FEMA, sino a apelar a decisiones de FEMA, porque FEMA va a estar recibiendo solicitudes para ese desastre, atendiendo el desastre 1 año y medio. Entonces, luego de ese 1 año y medio, FEMA se va y entra entonces ya la agencia de desarrollo, de vivienda. Y el dinero que reciben, ¿verdad?, esas agencias va en parte a ser determinado por cuántas solicitudes y cuántas apelaciones, cuánto dinero se le ha dado a los sobrevivientes de esa región. Así que si se puede demostrar, mire, en esta región o en ¿verdad?, en esta área
X cantidad de personas solicitaron ayuda y fueron denegadas o X cantidad de personas, eso demuestra que hay una necesidad para que esa área reciba fondos para su recuperación. Mónica, yo tengo una pregunta. Sí. So, ¿qué haces cuando o qué debemos hacer? ¿Cómo aconsejamos a nuestra comunidad en lo que hacer en cuanto a las dificultades que están teniendo a veces con las personas, no necesariamente con FEMA, pero con las personas que están promoviendo y ayudándoles a llenar las aplicaciones o recibir las aplicaciones de FEMA? Porque hemos escuchado muchas quejas que estas personas ni siquiera les dan el tiempo, ni siquiera, o sea, básicamente les dicen no o no vas a calificar o simplemente no les dan esa empatía de darles el tiempo para que apliquen y hagan pasen el proceso de FEMA. ¿Qué haces cuando las personas vienen y te dicen, no, es que ese programa no sirve, no es cierto, ni siquiera te ayuda, ni siquiera tienen que hablar alguien que habla inglés? ¿Con quién te diriges, como nosotros como organización, con quién vamos a poner, no sé, una queja, un reclamo o algo así para que vean eso y lo tomen en cuenta? Yo lo que les digo siempre a los sobrevivientes es entender que enfrentar a FEMA puede ser un proceso frustrante, que puede ser un proceso largo, pero que aun cuando esa persona que le está ayudando en la solicitud le desaliente de solicitar o no hasta le llene la solicitud correcta, la persona, yo le digo que entienda que aunque la persona haya llenado la solicitud mal, la persona tiene el derecho de apelar. Entonces, aquí ha ocurrido muchas veces que sí, lo mismo que ocurrió allá, que personas que estaban asistiendo en el proceso de solicitud le llenaron la solicitud mal, no le pusieron la información correcta o muchas cosas. Entonces, yo le di, la persona tiene que, número uno, si no ha recibido respuesta, llamar a FEMA y ver exactamente, tener un buen entendimiento. Y honestamente, esa llamada a FEMA para preguntar su estatus no toma tanto tiempo como otro tipo de llamada. En realidad, tú llamas y te das tu información y ellos te dicen, miren, en el sistema aparece esto sobre usted. Ya ahí la persona va a tener una idea más clara de cómo se llenó su solicitud, qué cosas faltan, qué cosas están incorrectas. Y entonces la persona puede proveer en una carta, explicar, mire, la persona que me llenó mi solicitud lo ha llenado mal. Esta es la información correcta y estos son los documentos, si es que FEMA le está pidiendo documentos. Así que yo les recomiendo a las personas que aboguen por ellos mismos. Una cosa es llenar una solicitud mal y la otra es que la persona no quiera llenarle la solicitud. Si la persona ve que no le quieren llenar la solicitud, es mejor que no se la llene y que busque otra persona, o que la llene esa misma persona. Y aunque la llene mal, siempre puede apelar y explicar por qué fue que no se llenó esto, por qué se marcó esto cuando era esta otra situación. Otro buen servicio que se puede proveer para mí de líderes comunitarios es estar todos como un espacio y que haya varios líderes comunitarios ayudando a las personas en el momento ahí con la pantalla solicitando a FEMA. Ahora mismo la única manera de hacer esas reclamaciones es enviándole cartas a FEMA, que es algo que quería hablar de, porque esto puede ser algo que impida que la persona reciba el dinero o le atrase el proceso. Hay veces, y Vicky estaba hablando de esto, hay veces que las personas se desesperan y comienzan a enviarle múltiples cartas a FEMA. Eso le va a atrasar el proceso porque FEMA va a ver esa carta que está enviando la persona como una apelación. Entonces, FEMA va a decir, ok, pues nos están enviando una apelación antes de someter una decisión y entonces tenemos que procesar una apelación para después procesar una decisión. Entonces, lo mejor que puede hacer la persona es enviar la solicitud y esperar contacto de FEMA.
Si FEMA no contacta, entonces la persona llama y le pregunta a FEMA qué FEMA necesita de esa persona para darle una decisión. La persona no debe de comenzar a enviar cartas y documentos sin saber específicamente qué es lo que FEMA quiere, porque puede atrasar el proceso. Gracias, Mónica. Yo tengo otra pregunta, tal vez más que una pregunta, es un comentario. Ustedes saben que tenemos mucha gente en la comunidad que su nivel de, ¿cómo podría decir? Que no, muchas personas que no pueden leer ni escribir. Pasamos hace muchos años y comprendimos hace muchos años que el nivel de educación de muchas de nuestras comunidades no llega al segundo o tercer grado. ¿Habría alguno, le pregunto a Vicky y a Ana, ¿habría alguna manera de que nuestra casa, Vicky, pudiera ayudar a las personas que no saben leer y escribir o que tienen muy poca educación a llenar estas aplicaciones o hacer las apelaciones? Porque hacer una apelación ya de por sí, nosotros que sabemos escribir español y un poco de inglés es difícil. Ahora para una persona que no sabe leer ni escribir, como tenemos muchos casos aquí en nuestras comunidades, y me imagino que también en Puerto Rico, ¿cómo decían ustedes, Mónica, para las personas que no sabían leer y escribir o que tienen un nivel muy bajo de educación? Porque las aplicaciones regularmente están a un nivel muy alto que nosotros a veces ni las entendemos. Y para hacer una apelación también es un nivel muy alto de español o de inglés, como ustedes quieran, para llenar una apelación. Entonces, ¿a dónde podemos referir a estas personas? ¿Para dónde pueden ir? Porque la verdad, pues, o sea, una cosa que lo que ha pasado con nuestra casa y también con nosotros con Rice, nosotros podemos ser voluntarios hasta cierto punto, pero, o sea, nos tienen que pagar, pues, para hacer todo esto. Solo era un comentario y una pregunta y basado en las experiencias que ustedes tuvieron en Puerto Rico con personas que no saben leer ni escribir. Mónica. En Puerto Rico lo hemos manejado de dos maneras. La primera pregunta siempre es si tiene un familiar que le pueda asistir, que pueda entonces estar con nosotros mientras le ayudamos. Esa es la primera. Si la persona no tiene un familiar que sí pueda leer o escribir y le puede asistir, nosotros, es bien importante que ustedes, especialmente para FEMA, si usted va a acompañar a un sobreviviente en el proceso, llenándole la solicitud y manejando sus documentos, esa persona ustedes le tienen que hacer firmar un relevo de información y sometérselo, ustedes lo tienen que someter a FEMA, porque eso es lo que le va a autorizar a FEMA diciendo que ustedes están manejando el caso de esa persona. Y esa persona se lee el relevo de información con la persona y la persona lo firma. Entonces ya la persona firma el relevo de información, nosotros le podemos trabajar la solicitud, la apelación, todo de su caso, hasta llamar a FEMA y pedir información. Pero ya más allá como que sea una labor remunerada, pues ahí eso no le puedo decir porque eso muchas veces no es una labor remunerada o depende de la organización. Depende de si ustedes quieren convocar voluntarios, adiestrar los voluntarios. Y entonces, un tiempo que nosotros hicimos eso, nosotros adiestramos voluntarios para que entonces apoyaran a esas personas en la comunidad. Pero, de nuevo, todas esas personas que necesitaban apoyo tuvieron que firmar un relevo de información. ¿Puedo compartir algo? Creo que esta es una manera en ver, me encantó lo que mencionaste antes, Mónica, que a veces hay un plan establecido, pero ocurren errores u horrores para los que no estábamos preparados. Y este es uno de ellos, es muy importante, aun cuando el vocabulario, el lenguaje, por ejemplo, español, puede venir la aplicación. El vocabulario, la terminología que se usa es bien difícil de comprender y en este punto, desde nuestra casa, pero nosotros somos una organización, ¿verdad? Y al igual que Sur San Francisco, al igual que en otros lugares, lo están haciendo de manera de emergencia. Tenemos navegadores, tenemos conectores, tenemos, como le llamemos, promotores, como les llamemos, pero deben de recibir una preparación y todo eso implica costos. ¿Cómo hacemos esto? Y ojalá vámonos de lo macro a lo micro. Ojalá, Ana,
y que pudieran contemplar esta situación, cómo nos preparamos y cómo preparamos ahora sí que por diferentes equipos en diferentes áreas del condado para nosotros ayudar a estas personas, porque es elemental. Hay una cosa muy interesante que sucede en el condado de San Mateo, que tenemos la necesidad de ayuda para llenar las formas, la comprensión, el conectar a veces en una llamada, porque cuando hay una llamada de apelación para revisión de apelación o lo que sea, la propia persona, el aplicante, tiene que responder y no lo puede hacer ningún conector, ningún promotor, ningún navegador, ningún voluntario. Entonces, pero sí podemos estar ahí al lado de ellos y decirle, aquí estamos y hay un testigo. Eso ayuda muchísimo, por ejemplo, cuando aplicamos para beneficios públicos, el estar al lado de ellos. Y cierto, no tenemos fondos, pero la mayoría de las organizaciones comunitarias siempre estiramos un poquito a nuestro personal y los motivamos para que puedan apoyar en este sentido, pero hay que prepararnos para futuro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos preparamos? Y cómo realmente podemos crear un currículum donde podamos estar preparados para esto. Recuerdo que en Napa, cuando fueron los incendios, todos los bancos de comida de todo el estado nos fuimos con fondos o sin fondos de manera voluntaria. Y todo esto lo estuvimos haciendo en los lugares más escondidos de todo el condado de Napa, Santa Rosa, todo esto, para ayudarles a llenar estas formas, porque es un dolor de cabeza que se agrega a la propia situación emocional que está viviendo, lo quiero llamar de esta manera, el doliente, porque está pasando una situación difícil. Entonces, sí, en el sur del condado de San Mateo nosotros podemos ayudar a través de nuestros navegadores a llenar aplicaciones, pero somos uno. ¿Cómo hacemos el equipo más grande? Gracias. Ok. Pues antes de irnos quería, bueno, yo tengo entendido que era hasta las 4, así que, bueno, aquí son las 4:17, así que no estoy segura si puedo coger un tiempito para dar unos últimos tips o si tenemos que wrap up. Nosotros estamos bien, no sé si los demás están de acuerdo con seguir hasta que terminemos. Rapidito, son como 5 minutos, porque no me va a dar tiempo de enseñarles pantalla por pantalla la solicitud de FEMA, pero sí quiero que tengan en mente varias cositas cuando estén ayudando con las solicitudes, si es que van a estar ayudando. Así que voy a buscar mis notas y las voy a leer de aquí. Ok, cuando le pida la dirección, ok. Cuando hay la primera parte, la persona le va a pedir una información, usted la va a llenar. Si le sale que la identificación verificada ha fallado, no se asuste. Eso lo que significa es que el sistema de FEMA no pudo verificarle la información por unos procesadores que ellos utilizan, pero entonces se la van a pedir en documento, que a veces las personas ven que dice Identity Verified Failed y piensan, ay, no puedo seguir con el proceso. No, 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 usted siga. Eso luego le va a decir lo que usted tiene que entregar para verificar identidad. Le va a pedir el tipo de daño, ahí usted lo va a escoger. Le va a pedir la dirección y que usted, es importante que sea una dirección donde ha estado, donde ocurrió el daño. Los desastres relacionados, los gastos relacionados a desastres, ya los hablamos en otro slide. ¿Qué más? Los vehículos los puedes reclamar. En términos de, hay una categoría que es necesidades especiales. Eso es para cualquier persona que tenga algún asunto de movilidad, de speech issues, un asunto cognitivo. Eso también usted lo puede reclamar en necesidades especiales y debe de entonces escribir cuáles son las necesidades especiales. Bien importante que casi al final de la solicitud le va a pedir quiénes son los ocupantes del hogar. ¿Cuántas personas viven en esta casa? Y le va a pedir que usted ponga información de esas personas
es bien importante que la persona ponga toda la gente que vive en el hogar, porque vamos a suponer que FEMA le da a usted, le quiere dar una cuestión de casa temporera, como lo que sería un trailer. Pues si usted puso que solamente usted, una persona, entonces no le va a asignar uno donde cabe una persona. Entonces, por eso es que hay que poner todas las personas que viven en el hogar para que entonces el tipo de asistencia que se le provea temporero sea suficiente para 3, 4, 5 personas, cuantas sean necesarias que estén en la casa. Y confirmar siempre la información donde FEMA le va a contactar, que le puedan contactar, que sea alguien que va a contestar. Los otros días estuve ayudando a un sobreviviente que me dio el teléfono y entonces cuando se estaba yendo me dijo, pero yo siempre lo tengo apagado. Y dije, no lo puede tener siempre apagado, lo tiene que tener prendido. Y entonces luego la hermana me dijo, mira, mejor pon mi información de contacto porque él no va a estar pendiente. Entonces pues pusimos la información de contacto de la hermana, porque entonces ella es la que iba a estar pendiente. Así que importante que la información de contacto sea eso mismo, donde le pueden contactar y que esté pendiente. Eso entonces sería lo más así importante de la solicitud. Así que entonces les dejo con eso y espero que este training haya sido de su ayuda. Espero que puedan ayudar a muchos sobrevivientes y de nuevo nos ponemos a la disposición de que este es el primer paso para la solicitud. Si luego entonces queremos trabajar lo que es apelaciones, cuando esos sobrevivientes comiencen a recibir esas denegaciones o esas cantidades mínimas y cómo apelar y cómo la comunidad les puede ayudar a preparar una apelación, eso también lo podemos trabajar, pero ya eso es algo aparte. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Mónica.